El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:06 de la mañana, gracias por la sintonía. Pedro Granja está con nosotros, con él vamos a abrir nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El jurista nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días a usted y a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, doctor, ¿cómo llegamos a este punto en el cual resulta que la Contraloría General del Estado está viviendo la crisis más grave de su historia? Bueno, me parece que siendo cronológicamente justos, lo interesante habría sido tener la posibilidad de adquirir una máquina del tiempo para retroceder algunos meses y preguntarle al doctor Trujillo si estaría de acuerdo con lo que nos terminó generando, ¿no? Terminaron eligiendo una Corte Constitucional de forma absolutamente inconstitucional, porque la vertiente de selección de los miembros de la Corte anterior no era, pues, de ninguna manera el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, nunca se resolvió el tema de Carlos Poli. No existiendo ninguna justificación para que Celi se convierta en Contralor, era evidente que durante todos estos años este señor ha actuado de facto. Ciertamente, Celi sabía moverse, actuaba incluso, terminó usurpando las funciones de presidente de la Casa de la Cultura. Recordemos que le entregó $15,000 a dos periodistas actualmente muy cuestionados para que hagan una obra de teatro, como si la labor de la Contraloría sería la de promover el desarrollo del arte, pero era una obra de teatro que giraba en torno a la vida, al diario de Pamela Martínez y el caso Sobornos, evidentemente con una lectura política. Me parece que no hay ninguna salida jurídica en estos momentos, salvo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para empezar, le pida perdón al país y la Asamblea también, porque era ante la Asamblea Nacional ante quien debió posesionarse para que tenga efectos legales cualquier nombramiento de Celi. Y a partir de allí tendrían que reconocer que hemos tenido un Contralor de facto y convocar inmediatamente a un nuevo concurso. Pero el problema es que hasta ese tiempo, ¿a quién se deja el mando de la Contraloría? Cuando no existe la figura del subcontralor o de la subcontralora. Bueno, al final es un tema evidentemente que solamente demuestra el descalabro institucional de un país como Ecuador, que es lo más parecido actualmente al Congo belga. Ya, y ahí, por ejemplo, quiero ir a la génesis de todo este desastre. Usted bien ha mencionado el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. ¿Usted por qué asume, doctor Pedro Granja, que ese consejo liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo decidió no iniciar un concurso de méritos y oposición para designar a un contralor que reemplace a Carlos Poli, que había renunciado y que luego fue llevado a juicio político por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, que no evaluó al subcontralor de ese momento, Pablo Celi, subcontralor de Carlos Poli, que fue designado por Poli? No es que emergió Celi de un concurso, sino que fue designado en el uso de sus atribuciones y competencias por Poli. Celi fue designado así, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la Contraloría, pero no lo evaluaron y lo blindaron. ¿Por qué cree usted que pasó eso, doctor? Bueno, usted sabe cuánto lo respeto, Fabricio. Yo hablo esencialmente respecto de hechos probados, y no de suposiciones. No supongo que el cielo es anaranjado, que el cielo es gris, lo veo y le digo de qué color es, en función de un hecho. En estos momentos yo recuerdo una frase de un escritor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Charles Baudelaire, que cuando nos decía que el odio es un borracho que vive anclado al fondo de una taberna y que constantemente renueva su sed con la bebida deseada. ¿Ok? Y me parece que hay algunos borrachos de ego y de otras cosas en el Ecuador que terminan reduciendo el debate jurídico, que es un debate muy serio, a estupideces como
Es que yo odio a los periodistas deportivos porque hablan con un cierto acento. Es que yo odio a estos abogados porque hablan con un cierto acento. Tonterías. Los abogados discutimos razones y razones de derecho. Yo no sé qué habrá tenido en la cabeza el distinguidísimo doctor Trujillo, uno de los mejores abogados de toda la historia del país, miembro fundador del Partido Conservador, miembro de la Asamblea Constitucional de 1999, que fue prácticamente la antesala de lo que después conoceremos como la gran debacle financiera del país. Pero lo que sí le puedo decir es todo lo que ha generado aquella vorágine del odio. Es decir, nos prometieron cambiarlo todo para dejarlo todo igual o quizás peor. Actuaron exactamente con la misma receta del cocinero al que tanto odiaban, que era Rafael Correa. Es decir, yo te odio, te repudio, pero me robo tu receta. Y hago las cosas exactamente igual. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto algo que se hacía muchísimo durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, a quien yo combatí jurídicamente con razones de derecho. Utilizaban canales como Gamavisión, no sé cómo se llame ahora. Se sigue llamando Gamavisión. Como Gamavisión, qué bueno, gracias por eso. TC, El Telégrafo y otros más que eran cercanos al correísmo, para destruir la imagen de cualquier opositor. Y claro, esa era la fase previa, porque después de que destruían su vida, de que lo presentaban como un demonio ante el país, ya venía la persecución judicial. Y de esa manera prácticamente cercenaban cualquier forma posible de un debate democrático. En el Ecuador actual, ya se fue Correa hace 6 años. Hace 6 años nos gobiernan Nebot, Guillermo Lacio y Lenín Moreno. Hace 6 años vemos viendo que la Contraloría es un festín, que se ponen a desvanecer glosas, porque para eso se la pelean a puños y patadas, para desvanecer glosas de grandes grupos que perjudican al país entero. ¿Ok? Y ya veníamos viendo todo esto. ¿Y ahora qué es lo que hacen? Utilizan canales incautados para establecer delitos de odio, para fomentar la violencia contra grupos o personas en función de sus principios ideológicos, por motivos racistas, por motivos étnicos, y lo hacen en horario prime time, financiados por grandes empresas del mismo Estado. Y esto evidentemente porque tienen un proyecto fascista que después se complementa con la persecución en vía judicial. Afortunadamente, el país no está preparado para este tipo de barbaridades. Los ecuatorianos son gente buena. Y le terminaron diciendo, no, esto es repudiable. Y esto hay que cortarlo de raíz. Y entonces ha dado lugar a un enorme debate respecto de la necesidad de autorregular o no las redes sociales y además a los mismos medios de comunicación tradicionales. Ya vamos a hablar sobre los límites de la libertad de expresión, que también le quiero preguntar. Pero antes, para cerrar el tema de Celi, lo cierto es, y está bien lo que usted dice, hay que responder sobre hechos más que sobre suposiciones, y está bien, obviamente, como abogado que usted es. Lo cierto es que desde el 2 de junio, si la memoria no me es infiel, de 2017, Celi se autoproclamó como Contralor General subrogante, rompió una acción de personal que le habían entregado removiéndole de su cargo, despidió gente y tomó decisiones, blindado por el Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez recibió el blindaje de la Corte Constitucional. La discusión hoy, doctor Granja, ya en el ámbito jurídico, es si Celi actuó o no legalmente estos 4 años que estuvo al frente de la Contraloría General del Estado. Y si su actuación no fue legal, ¿qué pasa con las decisiones adoptadas por la Contraloría que él lideró? Me refiero a los informes de responsabilidad penal, al desvanecimiento de glosas, a la ratificación de glosas, a la utilización de informes de la Contraloría justamente para procesos administrativos, civiles o penales. ¿Qué pasa con eso, doctor? Sí, lo que pasa es que la actuación del señor Pablo Celi ha sido, y yo esto lo vengo diciendo desde el inicio, ha sido absolutamente ilegal desde el arranque, no en un sentido psicológico descriptivo, sino en uno atributivo normativo, ¿ok? En uno atributivo normativo, porque si nos ceñimos estrictamente al derecho, el derecho es muy fácil, Fabricio. No es lo mismo que ser un médico tiene que estudiar un poquito más. El derecho es muy fácil, hay que cumplir lo que dice la norma, punto y basta, ¿ok?
quien erosiona la norma comete una desviación punible que no merece un premio, sino un castigo. Así funcionan las sociedades democráticas, las sociedades civilizadas. Como en sentido atributivo normativo Celi viola la norma, todos los actos que ha cometido, ¿ok?, todos los documentos que ha firmado son nulos y sin ningún valor. Evidentemente, usted me preguntará, pero señor, esto generaría un verdadero caos. Bueno, el país está en el caos. Aquí, evidentemente, la salida será: el Consejo pondrá a dedo a alguien quien les diga Guillermo Lasso. Porque el Ecuador, recuerde usted que vive una monarquía desde 1830. Se hace el que se sienta en Carondelet termina decidiendo qué es el Estado, qué es la justicia, administra el Estado, dice qué está bien y qué está mal. Entonces Guillermo Lasso ordenará a quién ponen de contralor o contralora en los próximos días, siguiendo la eterna línea que nosotros tenemos de violaciones a toda norma de civilidad. Pero en estricto derecho, y esto se lo dice cualquier profesor argentino, italiano, alemán, en estricto derecho, todas las actuaciones de Celi son nulas y sin ningún valor. Si son nulas y sin ningún valor, ¿qué pasa con las consecuencias de esas actuaciones? Podría pasar que cualquier empresa, cualquier grupo, cualquier persona que se considere afectada por estas glosas que se desvanecen y se arman, porque parecen el mago Merlín, las ponen un día, glosas de 200 millones de dólares, al otro día, me parece que me equivoqué, no han sido tan malos los señores de la glosa de los 200 millones, solamente vamos a ponerle 2 millones. Y de pasado mañana le ponen 200.000 y al final lo perdonan totalmente. Puede ser que alguien haya sido perjudicado y pueda, evidentemente, seguir un proceso contra el Estado ecuatoriano. Y evidentemente allí en una corte internacional perderíamos. Es grave lo que está diciendo, o sea, es lo que es. Pero lo que se viene podría ser muy grave, doctor. Me refiero a lo que se viene, doctor. Lo que se viene, si es que es así como usted ha planteado, va a ser muy grave. Y no sé qué va a pasar, oiga, doctor. Sí, lo importante es, mire, Fabricio, nosotros hace unos años teníamos abogados geniales como Jorge Zavala Vaquerizo, me refiero a Jorge Zavala Papá, como el Mundo Gran Díaz, ¿ok? Y actualmente creo que con muchísima tristeza lo digo, ¿no? Yo ni siquiera vivo en el Ecuador, pero yo tengo contacto con un montón de brillantes juristas ecuatorianos que están en España, que están en Alemania, que están preparando, en Francia otros, en Italia, y casi ninguno se quiere dedicar a actividades políticas porque eso significaría destruir las carreras profesionales. Aparece cualquier idiota y le pone allí que usted es come niños, y así se queda para la historia. No existe un debate serio en el Ecuador sobre nada. Vivimos en la dialéctica de la idiocia, de la idiotez total. Y a partir de allí yo no veo que exista una figura descollante allá, para que le dé la garantía a los ecuatorianos de que existirá un contralor distinto a los que hemos tenido hasta la presente fecha. Creo que lo de Carlos Polig nos parecía en un momento ya la cúspide de la ausencia de vergüenza. Pero llegó Pablo Celi y lo superó. Y nosotros que conocemos perfectamente el Ecuador sabemos que cada momento trágico del país puede ser superado por otro peor. Y que, si bien es cierto, hemos tenido presidentes con tintes totalitarios, pueden llegar otros que son peores. Esa es nuestra triste historia. Que la gente en los últimos días se haya pronunciado masivamente en contra de este tipo de exabruptos me parece un gesto que nos podría renovar las esperanzas, y que la gente participe activamente en la exigencia de que el gobierno nos dé coordenadas distintas para una verdadera estabilidad democrática. Pero yo tristemente veo que el panorama es muy, muy lamentable. ¿Usted cree que este panorama tan lamentable que usted cita tiene salida? Me refiero yo a la crisis institucional que al momento estamos enfrentando, porque yo he dicho varias veces en este espacio, aquí a la gente le vendieron la idea del cambio y las cosas cambiaron para no cambiar o para empeorar. O sea, la parte institucional de este país enfrenta una crisis realmente muy compleja. ¿Usted cree que tiene salida o no, doctor?
Sí, usted y yo somos padres, Fabricio. Yo generalmente cometo errores porque a nadie le dan un manual para ser papá, pero después trato de conversar con la gente que me quiere para ver cómo puedo ser mejor. Y cuando pido perdón, lo hago de corazón. Pido perdón y digo, estos son mis errores y voy a tratar de enmendarlos. Creo que hay otras personas en el país que lamentablemente están ocupando puestos de poder muy grandes, que no tienen idea de lo que significa reconocer los errores, y que el gobierno nacional, con Guillermo Lasso a la cabeza, tiene que tener claro qué modelo político quiere seguir. Si quieren seguir el que ya han venido manejando durante los últimos 5 años, o realmente quieren ver las cosas de un modo diferente. Rápidamente, Fabricio, rápidamente. Sí, el país tiene vida, por supuesto. Producimos nosotros más toneladas métricas de alimentos que cualquier país europeo, ¿ok? Y después entonces nos preguntamos por qué nos morimos de hambre, porque la soya ecuatoriana termina en China para alimentar chanchos y vacas, ¿ok? Y nuestra gente se muere de hambre. Entonces allí hay algo mal, ¿no? Hay un desequilibrio medio importante de corregir. Luego, mire, a los profesores se les prometió días antes de la segunda vuelta electoral que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe iban a ser respetadas. Entre otras cosas, se planteó que el sueldo básico de un profesor iba a ser de $1.000 y la recategorización, por supuesto, una sola vez en la vida. Ahora el gobierno de Lasso, en la Corte Constitucional, yo soy abogado de un buen grupo de profesores allí, abogado a título gratuito, sin cobrarles un centavo. Y los abogados de Guillermo Lasso dicen, bueno, si la Corte Constitucional falla en contra del gobierno, será otra de la larga lista de promesas sin cumplir. Mire lo que dicen los abogados de Guillermo Lasso, después de que él prometió y su bloque votó a favor de la equiparación salarial de los docentes. Entonces nos dicen, no, es que no hay plata. No, plata hay. Pero lo que pasa es que si la plata se desperdicia para pagarle a medios de comunicación, para que ataquen a quienes son mis adversarios políticos, para que me vivan lisonjeando, para que vivan desinformando, distorsionando la realidad, evidentemente vamos a seguir con una sociedad que lamentablemente no mira al más oprimido. Luego tiene usted el grave problema de los médicos. Les prometieron a los médicos, en función del artículo 25 de la Ley Orgánica Humanitaria, que iban a recibir su nombramiento definitivo. Hasta ahora la ministra de Salud, Jimena Garzón Villalba, no cumple con más de 63 sentencias que les hemos ganado a nivel nacional, en las que se les está obligando a convocar a los concursos de merecimientos y darle a los médicos, al personal sanitario que arriesgó su vida, su nombramiento definitivo. Fabricio, esto es importante, ¿por qué? Porque el gobierno de Guillermo Lasso, un hecho, mira a la educación y a la salud como un gasto. Lo dicen permanentemente, porque su chip neoliberal es ese. En cambio, estamos nosotros que vemos a la educación y a la salud como una inversión. Entonces el país sí tiene salidas cuando empecemos a debatir sobre estos temas de un modo serio, ¿no? Más allá de las mentiras. Después se revienta la caja de Pandora y termina pasando lo de las últimas semanas. Correcto. Oiga, doctor, usted tocó algo en su primera intervención hablando sobre libertad de expresión. La libertad de expresión, doctor, ¿tiene o no tiene límites? Y si tiene límites, ¿cuál es ese límite? ¿O es ilimitada la libertad de expresión, doctor? Sí, mire, yo voy al estadio, por ejemplo, y de pronto digo, bueno, yo soy un hombre libre, ¿ok? Voy a coger esta botella de vidrio, ¿ok? Que me acabo de tomar todo el agua que estaba dentro, y como soy un hombre libre la voy a lanzar, porque yo puedo hacer con mi libertad lo que yo quiero. Claro, de pronto le cae en la cabeza a un niño, ¿ok? Y le termino provocando, si no una grave lesión, le podría provocar hasta la muerte. Y yo no puedo ir ante un juez a decirle, no, yo lancé la botella porque yo soy libre. Usted no me puede meter preso porque yo como libertad hago lo que me da la gana. He escuchado algunos articulistas de ese diario que lamentablemente en los últimos años vive entrevistando a Maguad, ¿no es cierto? Que es El Universo. Los he escuchado diciendo, por ejemplo, lo siguiente, textualmente. El señor Vivanco tiene derecho a criticar y a molestar todo lo que quiera Isa. Isa tiene derecho a presentar las denuncias que quiera. La gente tiene derecho a repudiar a Isa. No, claro, uno tiene derecho a ejercer su profesión, pero lo que uno no puede hacer cuando ejerce la profesión es promover delitos, es cometer delitos, porque quien comete un delito debe terminar en la cárcel. ¿Ok? Eso lo dice Roxin, lo dice Ferrayoli, lo dice Jacobs, lo dice cualquier profesor de cualquier universidad de Bolivia. ¿Ok? Ahora bien,
En el caso de los medios de comunicación de Ecuador, viven hablando de la libertad de prensa en base a un criterio de Stuart Mill, por ejemplo, del siglo XVI. Dicen que la verdad es lo que interpreta la audiencia. Y entonces ellos son libres, como si fueran artistas, de crear la verdad o de distorsionarla a su gusto y guisa. La verdad se convierte entonces en un bien que puede ser comercializado, vendido, prostituido, como ellos quieran. Y nadie les puede decir nada. De vez en cuando pueden decir que el cielo es rojo, porque les conviene, porque combina con los zapatitos del candidato a presidente de la República que ellos quieren posicionar. Pero el cielo no es rojo, del mismo modo que el Danubio no es azul y gris. Es lamentablemente aceite e inmundicias, por más que los poetas nos quieran decir otras cosas. Entonces, la visión de algunos medios de comunicación en el Ecuador es de que la libertad de expresión es un derecho absoluto, y esto es una estupidez. Y lo siguen diciendo con una tesis del siglo XVI. Hoy, Fabricio, lo que se impone es la tesis normativista de la responsabilidad social de la comunicación. ¿Usted no cree en la autorregulación, doctor? ¿Perdón? ¿Usted no cree en la autorregulación? No, yo soy un defensor de la autorregulación porque yo tengo principios que no los negocio y no los he cambiado. Yo combatí a Correa 10 años porque era un autoritario, combatí a Lenín Moreno todo su gobierno porque era un autoritario, y estoy combatiendo ahora al gobierno de Guillermo Lasso, criticando todo lo que está mal, porque me parece que siguen con la misma receta del autoritarismo. Yo estoy a favor de la autorregulación como se hace, por ejemplo, en la BBC, en la radio italiana, en la CNN, en algunos medios muy importantes que lo han utilizado. Ahora bien, la primera función de la autorregulación, querido Fabricio, es formular públicamente las normas éticas que deben guiar la actividad de los medios. Se trata, pues, de una regulación voluntaria a partir de su libre iniciativa. ¿Cuál es la libre iniciativa de TC Televisión, por ejemplo? ¿Cuál es la libre iniciativa de Coavisa para autorregularse, o del Universo, del Comercio? Ninguna. ¿Ok? Porque el debate debe ser público. Cuando a usted le dicen, no, es que los medios de comunicación son empresas, obvio que son empresas, y tienen que vender espacios publicitarios y tienen que captar audiencias. Pero lo que no se puede negar, esto también es otro hecho, es que los medios de comunicación educan. Y le pregunto, lo del domingo pasado, en TC Televisión, en horario prime time, ¿es educar? Claro que es educar. Educar poniéndole dardos en la cabeza a un campesino por ser campesino, a una persona porque se la acusa de anarquista. Yo creo que, incluso filosóficamente hablando, quienes cometieron este delito son tan precarios en este aspecto que no se dan cuenta que los anarquistas son los que más defienden temas como la autorregulación, porque la ven como un antónimo de censura. Correcto, doctor. Interesante charla. Le agradezco, doctor Pedro Granja. Usted siempre tiene la gentileza de atendernos, y con usted las conversaciones son muy interesantes para hablar de lo que está pasando en el Ecuador. Le envío un abrazo, doctor. Un abrazo, mi querido Fabricio. Muy amable. Gracias a Pedro Granja, que ha conversado con nosotros. Una interesante, además, interacción de nuestra audiencia, ¿no? Sobre las cosas que dice Pedro Granja. Voy a la pausa a las 7:30 en la mañana. Saluda a Santo Domingo de los Áchiras, enlazados con nuestro canal Majestad Televisión.